Una de las herramientas de desarrollo más importantes en el país la hemos absolutamente descuidado y es el régimen municipal. Controlan una parte importantísima del presupuesto nacional, pero no se le ha dado la atención que merecen. Y casualmente, con todo lo que está pasando en este momento, también su tamaño, su escala y la cantidad de cantones ha inhabilitado una posibilidad de observancia clara en lo que están haciendo y también de interés y apetito ciudadano reflejado en los bajísimos índices de participación electoral en las elecciones municipales. Entonces, bueno, ¿cuál es la herramienta? ¿Qué es lo que podemos hacer? Una de las áreas donde creo que es fundamental que le pongamos atención es a la cantidad de gobiernos municipales y al tipo de competencias que tienen estos gobiernos municipales. No podemos pretender descentralizar funciones del gobierno central a los gobiernos locales en la medida en que los gobiernos locales no tengan las herramientas ni la preparación ni las capacidades para poderlos llevar a cabo y a buen puerto. En ese sentido es que es importante, cuando vemos la conformación de 83 cantones, entender también algunas de las herramientas y algunas de las problemáticas que no se están resolviendo ni en gobierno nacional ni el gobierno local. Es decir, tenemos dentro de las ciudades o dentro de los territorios, tenemos algunos problemas que son quizás lo que llamamos celulares, ¿verdad? Que esos pueden ser un parque, no se conecta a un sistema. Pero tenemos los problemas que son de carácter sistémico, como lo son, por ejemplo, nuestros ríos que atraviesan varios cantones o nuestras redes de transporte público que atraviesan, digamos, varios territorios. Entonces, la capacidad de poder asegurarnos que los gobiernos locales no estemos dividiendo sistemas en un montón de pedacitos va a ser fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, ahí podemos, en efecto, tenemos una oportunidad de replantearnos la gobernanza de los gobiernos locales y empezar a mirar hacia gobiernos regionales, gobiernos metropolitanos o estructuras metropolitanas que se encarguen, digamos, de ciertos elementos en específico. Por ejemplo, en zonas rurales, ante la falta de recursos y en algunos casos de incluso hasta de talento humano para poder hacer la gestión correcta de planes reguladores, en efecto, un gobierno regional que albergue varias municipalidades podría en efecto empezar a generar la economía de escala para poder atender muchas de las necesidades que hoy las municipalidades no están pudiendo atender. Por otro lado, en zonas metropolitanas como la GAM o algunas de las otras mini conurbaciones urbanas que tenemos, en efecto empezar a hacer una mejor integración y planificación de usos de suelo, de transporte, de recreación, de educación en la parte social, para empezar a justamente a unir muchos de estos municipios en una sola autoridad local. Esto tiene varias ventajas. Por un lado, permite una mejor articulación en un territorio que debiera funcionar como una unidad y no como 30 distintas haciendo cosas que tal vez no necesariamente son compatibles. Por otro lado, también permite tener mucho más atención hacia lo que están haciendo las municipalidades en la medida que es un territorio que es más relevante, que tiene más funciones y también genera además mucho más observancia y generación y rendición de cuentas en lo que están haciendo. Hay otro tipo de organización metropolitana que puede estar orientada hacia ciertos tipos de servicios en forma específica. Hablemos en el caso de transportes, que es una de las áreas en las que estamos sumamente rezagados. Tenemos hoy por hoy en el área metropolitana de San José un Inconfer con transporte de pasajeros, las redes de buses, las redes peatonales, las aceras que están en control de las municipalidades y las ciclovías también. Y no se están conectando, no hay un plan integrado de transporte, pero tampoco hay alguien que sea responsable por asegurarse que eso funcione, sino que esa responsabilidad está compartida y, como reza el dicho, cuando es responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie. Entonces, una de las cosas que podríamos ir transicionando es hacia una autoridad metropolitana de transportes donde hay una devolución de algunos de los servicios que está en este momento a cargo del Estado, es decir, a los buses las redes de buses que operan y las concesiones de buses que operan dentro del área metropolitana,
del tren y además después una subida de algunas de la planificación e inversión en ciclovías, en aceras, etcétera, para que justamente esa autoridad metropolitana tenga la competencia y la responsabilidad y tenga que rendir cuentas sobre cómo se está integrando, en qué se está invirtiendo y que haya en efecto la presión política de hacerlo. Es muy difícil para un ministro de Obras Públicas y Transportes que está a cargo de un porcentaje importantísimo del PIB a través de aeropuertos, de puertos marítimos, de carreteras nacionales, comerse la bronca de realmente resolver problemas de transporte en una región en particular. Y parte de la razón también por la que una autoridad metropolitana de transportes es importante es que debiera también integrar a los municipios metropolitanos, ojalá, que conforman ese espacio de intervención para asegurarse que el uso de suelo, por ejemplo, sea compatible con las áreas de transporte, es decir, generando las densidades alrededor de los puntos, digamos, de los puntos que son importantes para montarse al tren, para una parada de bus, etc. Otra de las áreas que me parece que también es fundamental desde el punto de vista municipal y que puede ser un excelente piloto para implementar una mayor representación o representatividad territorial, está justamente en los municipios. Hoy por hoy podríamos tener un cantón con 4 distritos, donde solo uno de ellos alberga el 70% de la población. Lo que pasa en términos electorales normalmente es que los primeros lugares al Consejo Municipal de varios partidos que pueden estar participando en él podrían perfectamente ser de ese único distrito. Y en efecto, entonces en el Consejo Municipal, posterior a la elección, ese Consejo Municipal podría quedar representado solamente por un distrito, es decir, solo ese distrito tendría voz y voto en el Consejo Municipal, mientras que los otros distritos, que quizás no sacaron a ese segundo, tercer, cuarto lugar, quedarían nada más con voz. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer de la mano con explorar los gobiernos regionales o metropolitanos y de mayores escalas, como lo hizo, por ejemplo, Bogotá con la Alcaldía Mayor al fusionar una gran parte de los municipios del área de la capital del país, está también en cómo nos aseguramos que a una escala mucho más baja también haya la representación, por un lado, de diferentes distritos y que los distritos en efecto tengan rangos poblacionales similares. No tiene sentido, por ejemplo, que un distrito que tiene 3 veces la población que el otro tenga el mismo derecho de representatividad. Y esto creo que puede ser un excelente proceso de experimentación y de pilotaje para justamente muchas de las discusiones que se están también dando en torno a la Asamblea Legislativa y cómo nos aseguramos que haya quizás mayor representatividad de las personas y eventualmente, ¿por qué no?, conversar acerca de un sistema que podría ser parlamentario. Entonces, es en las municipalidades a donde podemos tener una oportunidad grande de redibujar el mapa para que sea mucho más funcional en cuanto a los servicios que están dando a la población, para las empresas, para las personas, pero también una mayor rendición de cuentas con lo que está sucediendo. Eso no se va a dar en la medida en que tengamos 83 municipalidades pequeñas y que tengan pocas competencias. No vamos a lograr una descentralización en la medida en que las estructuras que la van a recibir sean capaces de sostenerlas. Pero por otro lado, también es asegurarnos que hacia lo interno de las municipalidades tengamos los contrapesos entre los distintos territorios y un desarrollo equitativo. Esos son algunos de los elementos desde el punto de vista municipal. Pero desde el punto de vista también de cómo empezamos a gobernar algunos servicios, es ahí donde también hay un proceso importante de replantearnos cómo hemos descentralizado. Hemos descentralizado hacia los lados, ¿verdad? Hemos generado autoridades que son competentes en el tema, que tienen competencias en el tema de agua, en el tren, en electricidad, etcétera, pero no estamos generando una integración en cómo se plasma eso territorialmente. Y es ahí a donde Autoridad Metropolitana de Agua, Autoridad Metropolitana de Transportes, etcétera, pueden ser una excelente herramienta de desarrollo para poder acompañar, número uno, con ingresos específicos y destinados al tipo de inversiones que necesitan hacerse. Y dos, asegurarse también que haya compatibilidad desde la perspectiva de cómo se están integrando los sistemas. De nada nos sirve hacer cambios
hacer cambios, por ejemplo, en redes de transporte si el uso de suelo no está funcionando. O no nos sirve no podemos planificar agua si no estamos anteviendo hacia dónde y cómo vamos a crecer. Eso por un lado. Otra de las áreas que creo que son fundamentales de cara a este proceso y que deberíamos de pensarlo así es cómo nos aseguramos que las inversiones que se están haciendo en las municipalidades se faciliten los procesos para el sector empresarial. Hoy por hoy una empresa que tiene tal vez operaciones en varios cantones del país tiene que lidiar con diferentes procesos en todos esos cantones, con diferentes tipos de permisos, con diferentes protocolos y ¿cómo se llama? Y planes reguladores, y eso retrasa la capacidad de generar empleo, de poder generar mayor bienestar en los diferentes cantones. Creo que si nos damos a la tarea de realmente replantearnos un régimen municipal con evidencia y no viendo el régimen municipal simple y sencillamente como un caudal electoral, sino más bien como territorios que tienen que ser funcionales, que tienen que estar articulados, que debieran de estar resolviendo retos en común en ciertas regiones del país que son distintas a otros, vamos a tener, creo, un cambio importante en cómo se desarrolla el país.